La cruz, podríamos decir, que es un símbolo de victoria, un sinónimo de victoria para los hijos de Dios. La cruz hasta la muerte de Cristo era un símbolo de derrota, era un símbolo de humillación, era un símbolo de haber perdido, era una afrenta para la persona que moría en la cruz. Pero desde hace casi 2000 años, la cruz es lo que nos identifica a los hijos de Dios. Desde hace casi 2000 años es un símbolo de victoria para los que confiamos en el Señor. Nos identifica con lo más importante que tenemos. ¿Qué es lo más importante que tenemos? La salvación. Lo más importante que tienen las personas es la salvación. Y la cruz es un símbolo de salvación. Desde hace 2000 años, la cruz es un símbolo del cumplimiento del maravilloso plan de Dios para la humanidad, para la salvación de la humanidad, para la salvación tuya y para la salvación de todas las personas que han vivido a lo largo de estos 2000 años y los que van a vivir hasta el momento del arrebatamiento. Saben que desde siempre nosotros tenemos la idea de la cruz y vemos a la cruz de esta manera. De alguna manera vemos a la cruz de frente. Allí está Cristo, está un ladrón de un lado, otro del otro y Cristo en el medio. Y desde siempre tenemos esta idea de la crucifixión. La vemos de frente y nosotros estamos acá y la cruz está allá y están uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero hoy me gustaría que cambiemos de lugar. La misma crucifixión, las mismas cruces, el mismo escenario, la gente frente a la cruz, pero que nosotros nos pongamos de aquel lado y miremos como miró Jesús en ese momento. Y que podamos ver en esta mañana lo que vio Jesús desde la cruz. ¿Qué era lo que estaba viendo Jesús en el momento en que estaba siendo crucificado? La misma escena, pero nosotros ahora vamos a mirar desde este punto de vista. Vamos a mirar desde donde estaba Jesús. Y cuando empezamos a ver desde donde está Jesús, vamos a aprender algunas cosas y vamos a darnos cuenta de algunas cosas que quizás a veces no las tenemos en cuenta. Vamos a ver lo que vio Jesús, vamos a ver algunos sentimientos que tuvo Jesús en ese momento, vamos a ver de qué cosas se ocupó Jesús cuando estaba allí en la cruz. Y desde allí, de donde estaba Jesús, mirando a las personas que estaban delante de él, una de las cosas que vio Jesús fue a las personas que lo habían acusado injustamente. Desde la cruz, Jesús, de las cosas que vio fue a esos judíos que lo habían acusado injustamente de lo que él no era. Desde la cruz veía a esos soldados romanos que lo habían azotado y le habían puesto una corona de espinas. Desde la cruz estaba viendo a los soldados que se habían burlado de él y que en ese mismo momento se estaban burlando de él. Desde la cruz veía a los que le habían escupido, los que lo habían salivado. Desde la cruz veía a los que lo habían golpeado duramente. Desde la cruz también vio a los judíos, como dije anteriormente, que lo habían acusado injustamente. Todas estas personas estaban allí en esa tarde. Desde la cruz seguramente Jesús vio también a los que habían recibido sus enseñanzas, a los que se habían maravillado de las cosas que hacía Jesús, pero que pocas horas antes estaban allí diciendo, crucifícale, crucifícale. Y Jesús estaba allí en la cruz y quizás vio a alguna de esas personas. Desde la cruz también vio a los discípulos. Dice la Biblia que todos lo abandonaron. Y desde la cruz Jesús podía ver a todas estas personas que estaban en ese lugar. Y mientras Jesús veía a todas estas personas, dijo algo desde la cruz. Mientras los veía a ellos, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba allí en la cruz, ya estaba sintiendo mucho dolor
por los castigos que había recibido anteriormente, pero también estaba sintiendo todo el dolor por estar colgado en la cruz, ya sus músculos empezaban a desgarrarse, ese era un dolor que empezaba a ser insoportable, y mientras mira a todas estas personas que todavía seguían siendo tan injustas con él, le dice al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras los soldados se seguían burlando de él y la gente lo insultaba y la gente lo injuriaba, Jesús dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora yo pregunto, ¿cómo se imaginan ustedes que Jesús dijo esta frase? ¿Cómo se imaginan el tono de la voz de Jesús al decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Piensan que Jesús estaba enojado al decir esto? ¿Lo hizo con el ceño fruncido? Señor, estos no saben nada, son unos inútiles, ¿no saben lo que hacen? Creo que no. Las palabras de Jesús en ese momento estaban cargadas de amor. En ese momento, a pesar del dolor, eran palabras llenas de misericordia hacia esas personas. Esas palabras estaban llenas de paciencia. Eran palabras cargadas de ternura. Seguramente Jesús en ese momento estaba viendo a las personas y estaba pensando en el castigo eterno que iban a tener esas personas que estaban allí. De alguna manera, todas estas personas estaban cumpliendo el plan de Dios para el perdón de nuestros pecados y de sus propios pecados. Y el pensamiento de Cristo en ese momento de sufrimiento, se desvió hacia esas personas. Perdónalos porque no saben lo que hacen. La misericordia de Jesús hacía que pudiera ver más allá de lo que él estaba sufriendo en ese momento, de lo que estaba sucediendo. Después de ser castigado injustamente, después de haber sido humillado, después de haber sido maltratado, mientras estaban burlando de él, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo me imagino los soldados en ese momento. Los soldados no era la primera vez que estaban crucificando a alguien. No sé si todos los días, pero seguramente la crucifixión era algo cotidiano dentro del pueblo romano y para los soldados romanos. Y ellos estaban acostumbrados a crucificar delincuentes. Y también estaban acostumbrados a que los delincuentes, cuando estaban arriba de la cruz, lo único que podían hacer era insultarlos. Y ellos estaban acostumbrados a recibir el insulto de los delincuentes que estaban siendo crucificados. Los soldados en ese momento, cuando la persona estaba crucificada, ya le habían dado todo el castigo que podían. El que estaba en la cruz ya no había forma de defenderse y tampoco tenía mucho que perder en ese momento. Entonces la gente por lo general insultaba, maldecía a los soldados. Sin embargo, ahora había uno que estaba diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto seguramente fue algo que caló hondo en los soldados. Es más, dice la Biblia que entre los soldados que estaban había un centurión. Y dice que este centurión, cuando terminó la crucifixión y cuando volvió, dice, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Eso que dijo Jesús caló hondo, hasta en los soldados, hasta en un centurión, un hombre tan frío, un hombre que estaba acostumbrado a las crucifixiones. Y este hombre se dio vuelta para irse y dijo: verdaderamente este era un hijo de Dios, era el Hijo de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te pregunto, ¿habrá perdonado Dios a las personas que estaban en ese lugar? ¿Habrá perdonado Dios a los soldados romanos? ¿Habrá perdonado a los judíos que gritaron crucifícale? ¿Habrá perdonado a los líderes judíos que lo acusaron injustamente a Jesús?
Yo creo que hubo un perdón especial de parte de Dios. Un perdón especial porque ellos no confesaron ese pecado. Y para que haya perdón de pecado hay que confesarlo delante de Dios. Pero evidentemente tuvo que haber un perdón especial de parte de Dios por ese pecado que estaban cometiendo en ese momento. Y este perdón de Cristo desde la cruz es una muestra del amor y de la misericordia del Señor. Y es un ejemplo para nosotros. Yo no digo que nosotros vamos a ser crucificados y tenemos que decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero es un ejemplo para nosotros porque a veces nosotros por cosas muy pequeñas nos enojamos. Por cosas muy pequeñas decimos, no, yo esto no lo voy a perdonar. Me es muy difícil perdonar. Cuando digo cosas pequeñas, no es que sean cosas pequeñas para mí, son cosas pequeñas comparadas con lo que le estaba sucediendo al Señor. Y a veces por cosas muy pequeñas comparadas con eso, decimos, yo no voy a perdonar esto, yo no puedo perdonar esto que me sucedió. Para mí esto es imperdonable. En ese momento Jesús vio entonces desde la cruz a esos soldados, a esos religiosos, a los que consentían con su muerte, vio a sus propios discípulos que lo habían abandonado y a pesar de todo el dolor dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo primero entonces que Jesús vio desde la cruz fue a esas personas que necesitaban el perdón. Fue a esas personas por las que Él estaba muriendo en ese momento en la cruz. Y te voy a decir algo, entre esas personas que estaban en esa tarde, también estábamos representados nosotros. Cada uno de nosotros estábamos representados en esas personas, porque Cristo murió por los que no merecen el perdón. Por eso le pidió, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo primero entonces que vio Jesús desde la cruz fue a esas personas que necesitaban el perdón. Otra de las cosas que vio Jesús desde la cruz, lo vemos en lo que dice el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra de las cosas que vio Jesús en ese momento fue un acompañante que iba a tener en el paraíso. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, había a cada lado de Jesús un delincuente. Criminales. Un criminal es alguien que cometió un delito grave. Estos eran criminales, eran delincuentes con delitos graves. Y estas personas estaban uno de un lado y otro del otro lado de Jesús. Y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto se lo dijo Jesús a un criminal. A un criminal. Alguien que estaba siendo condenado justamente por sus pecados. Alguien que estaba siendo condenado justamente por sus actos. Jesús estaba siendo condenado injustamente, pero los que estaban a un lado y al otro estaban siendo condenados justamente. Este hombre era un delincuente, este hombre era un criminal, este hombre reconocía que no merecía que no merecía nada de parte de Jesús, que lo que estaba sufriendo él era por causa de sus propios pecados y de sus propios errores. Allí en el versículo 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos. Es justo que nosotros estemos acá, es justo que yo esté acá. Mas ningún mal hizo. Uno de los delincuentes insultaba a Jesús y le decía, bueno, si de verdad sos el Cristo, bajate, salvate y salvanos a nosotros dos. Pero este otro hombre
a pesar de que era un delincuente con graves delitos en su vida, porque para ser crucificado tenía que haber grandes delitos en su vida, en ese momento final de su vida reconoce su pecado y recuerda lo que quizás le enseñaron alguna vez, recuerda lo que quizás aprendió en algún momento. A su mente viene el temor a Dios, que en algún momento quizás de su niñez o de su adolescencia le enseñaron y que él lo había abandonado, y vuelve a su mente ese temor a Dios y el respeto a Dios. Quizás recordó lo que le enseñaron sus padres, quizás recordó lo que aprendió alguna vez en el templo, quizás alguna vez estuvo en medio de la gente que estaba recibiendo las enseñanzas de Jesús. Quizás algunos meses antes había estado escuchando a Jesús y recordó de esa paz que inundó su ser cuando estaba ese temor de Dios en su vida. Recordó cómo inundaba de vida su ser las palabras de la ley y lo que aprendía. Y en ese momento puso su fe en Cristo. Mi hermana, mi hermano, si será importante hablarle de Dios a todas las personas. No demos a nadie por muerto. No digamos de nadie, este no tiene solución, esta no tiene solución. Uno nunca sabe hasta dónde llega la palabra de Dios. Nunca sabemos en qué momento va a dar fruto lo que nosotros sembramos. Hay veces que el fruto aparece enseguida, hay veces que el fruto demora. Ese delincuente fue salvo en los últimos momentos de su vida. Y es muy alentador lo que le dijo Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo a veces escucho cristianos que tienen dudas y dicen, ¿dónde vamos después de la muerte? ¿Dónde vamos después de la muerte? Jesús se encargó de dejarlo bien claro. No le dice, mañana estarás conmigo en el paraíso. Mientras tanto vas a tener un periodo que no sabemos qué va a hacer contigo. No le dice, bueno, si alguien ora por vos, si alguien hace una oración por vos después que moriste, vas a ir al paraíso. No le dice, vas a pasar un tiempo en un estado de inconsciencia. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dice, bueno, vamos a hacer los cálculos, a ver, estas son las cosas malas, estas son las cosas buenas, a ver qué pesa más. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús lo afirma terminantemente. Ahora, ¿qué hizo este hombre para merecer la vida eterna? ¿Qué hizo para merecer la vida eterna? ¿Cómo puede ser que Jesús le prometa a un criminal, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Qué mérito tenía este criminal para que Jesús le dijera, hoy estarás conmigo en el paraíso? Bueno, este hombre hizo lo mismo que vos y que yo. Nada. Porque el que lo hizo todo fue Jesús. Y Él es el que hace todo. Cristo es el que hace la obra. Este hombre solo creyó y confesó. Jesús había dicho mucho tiempo antes, al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Y este hombre a dónde fue? A Cristo. No importa lo de antes, cuando vamos a Cristo, Cristo no nos echa fuera. Sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho, yo no le echo fuera. Estas palabras de Jesús son el aliento más grande que puede recibir una persona. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto no es algo que esperamos que suceda. Esto es algo que tenemos la certeza que va a suceder. Esto no es algo que confiamos que puede suceder. Esto es algo que tenemos la plena certeza de que va a suceder. El futuro está asegurado cuando ponemos nuestra fe en el Señor.
Hace unos meses un hermano me preguntaba, ¿a dónde vamos los hijos de Dios cuando morimos? Seguro les daba algunas dudas porque quizás conoció a Cristo después de haber sido educado en alguna religión que tenía algunos conceptos distintos de lo que dice la palabra de Dios o en alguna secta. Entonces le seguía quedando la duda, ¿a dónde vamos cuando morimos? Y me hablaba de un estado de inconsciencia, de un estado intermedio, de un lugar donde íbamos a tener un descanso. Jesús es muy claro. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es un mensaje para cada hijo de Dios. Si sos fiel al Señor, después que termine tu vida, sea dentro de un rato, o sea dentro de 25 años, dentro de 80 años, vas a estar con el Señor. Y te recuerdo que este hombre era un criminal, y vos sos mucho más bueno que este hombre, espero. Cuando vamos a Cristo comienza una nueva vida en Él. Mi hermana, mi hermano, cuando Jesús estaba en la cruz y miraba desde la cruz, miró hacia el costado y lo que vio fue a alguien que en pocos momentos iba a estar disfrutando de la salvación en Cristo. Entonces lo primero que vio Jesús desde la cruz fue a los pecadores y tuvo misericordia de ellos. Padre, perdónalos porque no saben de lo que hacen. Lo segundo que vio Jesús desde la cruz fue a un pecador arrepentido. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo tercero que vio Jesús desde la cruz, lo podemos ver en Juan 19, 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. En ese momento de sufrimiento, Jesús vio desde la cruz a su madre. Más allá de todo lo que sentía y de todo lo que estaba sufriendo, Jesús en ese momento se ocupó de su madre. Esto nos habla de la responsabilidad que tenemos los hijos de Dios, la responsabilidad que tenemos los hijos de Dios de nuestros mayores, la responsabilidad que tenemos los hijos de Dios de los desamparados. Su madre estaba quedando desamparada. Miren, Jesús tuvo hermanos y hermanas. La Biblia menciona varias veces a los hermanos de Jesús, por ejemplo, en Mateo 12:46, en Lucas 8:19, en Marcos 3:31. Incluso en Mateo 13:55 nos menciona el nombre de 4 de los hermanos de Jesús. En el 13:56 dice que también tuvo hermanas. Jesús dejó bien en claro que él tuvo hermanos y hermanas. Lo digo porque esto también a veces se cuestiona, si Jesús tuvo hermanos, si María tuvo más hijos o no. Al que no mencionó más la Biblia fue a José. Es muy probable que José haya fallecido antes de que Jesús cumpliera los 30 años y comenzara su ministerio. Pero a lo largo del ministerio de Jesús, desde los 30 años hasta su muerte, se nos menciona varias veces a la madre, a los hermanos y a las hermanas de Jesús. Ahora, es interesante que mientras María estaba frente a la cruz, al que ve Jesús al lado de su madre, ¿a quién es? A Juan. Ve a Juan y no ve a alguno de sus hermanos. No sabemos qué haya pasado con los hermanos de Jesús en ese momento. Quizás no quisieron estar en la crucifixión de Jesús porque al ser familiares podían pensar de que, de lo mismo que se lo estaba acusando a Jesús, se los podía acusar a ellos y podían correr el mismo riesgo que Jesús. Sin embargo, en Hechos capítulo 1, versículo 14, se nos dice que los hermanos de Jesús estaban con los discípulos. No quiere decir que sus hermanos no hayan seguido el camino de la salvación. Ahora, en ese momento, Jesús está mirando y lo que ve allí adelante es a su madre y al lado a Juan.
al discípulo Juan. Y Jesús le encarga el cuidado de su madre a Juan. Qué importante que es que los hijos de Dios nos encarguemos de nuestros mayores cuando ellos lo necesitan. Que puedan contar con nosotros cuando lo necesiten, ya sea en lo emocional, o acompañándolos simplemente, o ayudándolos económicamente, en lo que sea que estén necesitando nuestros mayores. Jesús no fue ajeno a los sufrimientos que tenía su madre en ese momento. Como les dije, de cierta forma la madre de Jesús estaba quedando desamparada. Su primogénito estaba muriendo, era su primogénito el que estaba muriendo allí en la cruz. Y Jesús no fue ajeno al sufrimiento de María. Y se la encargó a un discípulo. Desde la cruz, Jesús ve a su madre que queda desamparada y se lo encarga a los discípulos. Queridos, los desamparados son también responsabilidad de los discípulos del Señor. Y como iglesia tenemos una responsabilidad con los que están desamparados. Por eso hay inundados y lo que primero se nos ocurre hacer es ayudarlos. El jueves me pasó Juliana un pedido que venía de una iglesia de Santa Lucía. Le digo, por supuesto, es nuestra responsabilidad hacerlo. Habla con las hermanas del ropero de Dorcas y arranquemos con la ayuda que podamos enviar. Es nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, los desamparados. A veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué llegó a esa situación a esa persona que está desamparada? Por sus errores, por sus pecados, por esto, por lo otro. Y es cierto. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no tengamos responsabilidad sobre esas personas. Dios quiera que tengamos un corazón dispuesto también por los desamparados. Lo cuarto que Jesús vio desde la cruz está en los siguientes versículos de Juan capítulo 19. Dice el versículo 28, Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces los soldados empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Otra de las cosas que vio Jesús desde la cruz es que todo estaba consumado. Consumado es. Ya todo lo que tenía que hacer, lo había hecho. Ya todo lo que tenía que hacer, lo había hecho. Todo lo que tenía que suceder, había sucedido. Pero aún estando en la cruz, se dio cuenta que había algo que estaba profetizado y que todavía no se había cumplido. Dice, para que la Escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y la Escritura que se tenía que cumplir era el Salmo 69, versículo 21. Y dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Había algo que se tenía que cumplir y que todavía no se había cumplido. Miren, les digo la verdad que en 56 años de cristiano nunca me había dado cuenta de este detalle, que había algo que se tenía que cumplir y que todavía no se había cumplido. Algo que quizás era imperceptible para todos los que estaban en ese lugar. Le faltaba cumplir una profecía. ¿Qué importancia podía tener que se cumpliera esta profecía? ¿Qué importancia podía tener de que él dijera tengo sed y que le arrimaran vinagre para que lo bebiera? Porque aparte no lo bebió. Dice que se lo arrimaron, pero no lo bebió.
¿Qué importancia podía tener que se cumpliera esta profecía? ¿Era algo relevante? ¿Qué piensan? Les pregunto a ustedes. ¿Era algo relevante que dijera tengo sed en ese momento? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no decía tengo sed en ese momento y no le hubieran ofrecido el vinagre? ¿No se cumplía lo que tenía que hacer? Es tan difícil la pregunta que nadie me hace ni una seña. Mire, no tengo idea qué hubiera pasado. La verdad no tengo idea qué hubiera pasado. Se ve que era difícil nomás. Lo que sé es que Jesucristo hizo todo lo que estaba determinado que hiciera. No importa si yo lo entiendo o no lo entiendo. Mi hermana, mi hermano, quiero que entendamos lo que es más importante. Después que Jesús bebió el vinagre, Jesús dijo, ciertamente, dijo, consumado es. Después que bebió el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Después del vinagre, recién ahí dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Todo está cumplido. Ya está todo hecho. Ahora, ¿a quién le dijo Jesús consumado es? Cuando Jesús está allí en la cruz, está mirando a la gente que está delante. ¿A quién le dijo Jesús consumado es? ¿Se lo dijo al Padre? ¿Se lo dijo a los soldados? Me dieron el vinagre, consumado es. ¿Se lo dijo a los judíos que lo habían juzgado? ¿Consumado es? ¿Se lo dijo a la gente que estaba allí? ¿Consumado es? Jesús desde la cruz vio al Padre, vio a los pecadores, vio a sus discípulos, vio a los que muchos años después creeremos en Él o creemos en Él, vio a los que nunca van a creer y a todos nos dijo, consumado es. A todos nos dijo, consumado es. A todos nos dice, todo está cumplido. A vos y a mí nos dice, ya está a tu disposición la salvación, ya hice todo para tu salvación. Esta frase consumado es el grito de victoria más grande de la historia de la humanidad. No hay nada más importante que haya podido decir alguien, como lo que dijo Jesús en ese momento, consumado es. No hay ninguna frase de victoria más fuerte para la humanidad que lo que dijo Jesús en ese momento, consumado es. Mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi amiga, Jesús desde la cruz hoy te está diciendo, consumado es. Ya hice todo lo necesario para tu salvación. Ahora depende solamente de vos, si crees vos o no crees vos. Pero yo ya hice todo lo que era necesario. Consumado es. Gloria al Señor, mi hermana, mi hermano. Consumado es. Gloria al Señor. Consumado es. Ya está siendo consumada esta meditación también. Por eso te pregunto, ¿qué vio Jesús desde la cruz? Lo primero que vio Jesús desde la cruz fue a los pecadores y tuvo misericordia de ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo segundo que vio Jesús desde la cruz fue un pecador arrepentido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo tercero que vio Jesús desde la cruz fue a los desamparados en su madre. Vio a su madre y en esa madre estaban los desamparados. ¿Y los puso a cargo de quién? De sus discípulos. He ahí tu madre. Lo cuarto que vio Jesús desde la cruz fue al Padre, a los ángeles, a las fuerzas del mal, a vos, a mí, a todo el universo. Y le dijo, consumado es. Ya lo hice, ya terminé, ya todo lo que tenía que hacer, lo hice.
Mi hermana, mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga. Si sos de los que todavía no aceptaste esta salvación que Cristo te está ofreciendo desde la cruz y te está diciendo consumado es, ya hice todo lo necesario, es tiempo que digas, bueno, si vos ya hiciste todo, yo voy a hacer lo mío y voy a poner mi confianza en vos. Y en ese momento Jesús te va a dar la paz, te va a dar el perdón que te puede ofrecer solo Él desde la cruz. Y si ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, es tiempo de compartirlo con los que todavía no lo tienen. Que compartas tu bendición con aquellos que todavía lo necesitan. Que el Señor nos bendiga. Vamos a cantar una canción.